active el plan Bukele y esto se terminará muy pronto. ¡Que viva el Ecuador! Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Para lo único que serviría es para que la mini persona se victimice y diga que no se le da las herramientas necesarias para combatir a la delincuencia. Eso tuvo que doler. La gente que tiene acceso a redes sociales o los medios de comunicación han visto lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, y donde han levantado cientos de cadáveres de las casas. Se compara con el modelo de El Salvador. ¿Le molesta que lo comparen con el modelo de El Salvador? ¿Le molesta que viva citando a Nayib Bukele? Estoy feliz y enojado. El presidente del Ecuador, Javier Noboa, ha sido duramente criticado por las palabras que dijo el presidente Bukele en su reunión con los empresarios. Lo han afectado de tal manera que la Asamblea Legislativa de su país ya arremetió con él, porque bien dicen que el pez por su boca muere, y él fue a decir a una entrevista con CNN que los tres órganos del Estado estaban trabajando con él para lograr la pacificación del Ecuador, entre otros proyectos que se tienen en el Ecuador, que la Asamblea Legislativa de su país le aprobara los proyectos, y hasta el momento dicen que no ha hecho absolutamente nada para solucionar los problemas del Ecuador. Es muy difícil para él porque a raíz de las palabras del presidente Bukele, él ha salido afectado porque las personas de su país no están conforme con el presidente Noboa. La aprobación que tiene ahora Javier Noboa es del 45% en el Ecuador. Recuerde usted que el 9 de febrero de 2025 se celebraron las primeras elecciones en el cual se dio un empate técnico, y el 13 de abril de este mismo año los ecuatorianos tendrán que decidir votar por el actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, o votar por Luisa González, abogada política ecuatoriana. Así que vamos a ver qué tanto le afectaron estas palabras que dijo el presidente Bukele. Es muy difícil, de verdad, estar en los zapatos de este presidente ahorita porque ha prometido mucho. Cuando un presidente promete y no cumple, obviamente las personas le van a dejar creer. Caso contrario, lo que nos pasó a los salvadoreños, que el presidente pues prometió seguridad, prometió obras, prometió economía, y se está dando en nuestro país. Así que vamos a ver qué es lo que dijo este presidente, qué es lo que le dijeron y qué relación tiene con el presidente Bukele. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Con estas palabras, el presidente Bukele destrozaba a todos aquellos países de Latinoamérica que no han querido velar por la seguridad de sus ciudadanos. Sabemos que en Latinoamérica la mayoría de los 20 países están pasando por terribles problemas con la delincuencia, y el presidente con este discurso afecta a aquellos que están próximos a las elecciones. ¿El por qué? Porque está muy caliente todo esto, y los ecuatorianos o la oposición del señor Noboa agarró este fragmento del discurso del presidente Bukele para decirle: hey Noboa, nosotros hemos trabajado contigo, nosotros hemos otorgado los decretos que tú nos has pedido, te hemos ayudado, los tres órganos del Estado, y los hemos aprobado, y tú no has hecho absolutamente nada. En su cara lo ridiculizan por el mensaje que dio el presidente Bukele. Esto no ha pasado solo en Ecuador, ha pasado prácticamente en todos los países. Los creadores de contenido y la oposición han estado duro y dale exigiéndole a sus gobiernos
seguridad, que es lo que se comienza para ver el crecimiento de un país. Todo se empieza con seguridad. Así que vamos a escuchar qué es lo que decían en la Asamblea Legislativa este señor Daniel Noboa. Le dieron duro y para llevar, mire usted nomás. Apoyo internacional en el combate en contra de la delincuencia, porque estamos hablando que hay delitos transnacionales y que por lo tanto tiene que haber esa comunicación, esa cooperación para que en efecto podamos ver una mejoría. Eso no quiere decir que nuestra Policía Nacional o que nuestras Fuerzas Armadas no estén dando su mejor esfuerzo en medida de las capacidades y de los recursos con los que cuentan en este momento. ¿Nos consta o no nos consta que este gobierno, mentiroso, contumaz, aquí le aprobamos las cosas y después sale y dice que es la Asamblea la que no le deja gobernar? ¿Sí o no? Si es que no apoyamos este exhorto, para lo único que serviría es para que la mini persona se victimice y diga que no se le da las herramientas necesarias para combatir a la delincuencia. Eso tuvo que doler. Le dice mini persona al presidente del Ecuador. Dice, si no lo apoyamos, si no le damos nosotros las herramientas, después va a salir a decir que por culpa de la Asamblea Legislativa, que por culpa del Poder Judicial, no se puede llevar a cabo las cuestiones que tienen que ver con seguridad. Le dan duro, porque ha tenido muchísimo tiempo para pacificar su país. Hasta ha criticado al presidente Bukele. Él mismo decía que él no cambiaría la constitución política de su país para quedarse en el poder, como lo hizo el presidente Bukele. Qué benditas las personas que cambiaron la constitución de nuestro país, nuestros diputados, porque gracias a ellos ahora tenemos lo que estamos teniendo. Pero este señor pretendió jugar a ser el presidente Bukele. Después que habló de él, fue hasta El Salvador. Allí en El Salvador lo recibió el presidente Bukele. Hablaron de temas de seguridad. Estuvieron comiendo pupusas. Probó el licor salvadoreño. Regresa al Ecuador y llega a hacer las cárceles, que ya vamos a ver qué es lo que dijo de las cárceles, porque también le preguntaron acerca de las cárceles a este señor Noboa. Pero ¿qué ha hecho por la seguridad de su país? Le acusan de muchas cosas, ya vamos a seguir escuchando lo que lo acusa la señora Ana Garza, asambleísta de allá del Ecuador. Lo acusan de que ha prometido y no ha cumplido en su propia Asamblea Legislativa, en su cara, en su face. Le dicen que él no está haciendo las cosas para mejorar las condiciones de su país. Pero el presidente Bukele él antes hablado, él había hablado de la situación en Ecuador y parece ser que por un lado le entró y por otro le salió al señor Noboa en aquel entonces, cuando el presidente decía la situación en la que se encontraba el Ecuador. Así es como lo decía el presidente Bukele. La gente que tiene acceso a redes sociales o los medios de comunicación han visto lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, y donde han levantado cientos de cadáveres de las casas, o sea, ni siquiera del hospital, de las casas, gente que vive con sus parientes muertos en la casa durante 4 o 5 días porque el sistema está totalmente colapsado y tardan 5 días en llegar a traer a su pariente muerto a la casa. Después vamos a estar como en Ecuador, donde está la gente llorando y dice, tengo 5 familiares muertos adentro, tengo 5 días de estar ahí. La gente tiene que sacar los cadáveres a la calle. Ya el sistema, no solo el sistema de salud colapsó, ahí colapsó todo. Colapsaron las ambulancias, colapsó la policía, colapsó el ejército, colapsó el gobierno, colapsaron las estadísticas. Ya las estadísticas de Ecuador dicen que tiene 140 muertos, pero hay 350 cadáveres en el suelo. El presidente Bukele ya se lo había dicho a inicios de su mandato, ya le había dicho, hey, esto está pasando en el Ecuador y no queremos que pase en El Salvador. Y él rectificó y solucionó. El presidente Bukele le dio un ejemplo porque el Ecuador está pasando, igual que muchos países del continente latinoamericano, está pasando por momentos difíciles en lo que es la seguridad para sus ciudadanos.
Y si tú prometes en estos tiempos, si tú como mandatario de un país vas a prometer seguridad, vas a prometer algo, ahora las redes sociales son muy criminales para aquellos que no cumplen. Y para colmo de males, si tú eres mandatario y tienes un ejemplo como el presidente de El Salvador, el presidente Nayib Armando Bukele, hoy por hoy presidente de la República Salvadoreña, pues obviamente tu gente te va a salir a decir, hey, cumple lo que estás prometiendo. Si allá en El Salvador, un país pequeñito, que era el país más peligroso del planeta, en el cual no se podía vivir y ahora sí se puede vivir. Si allá se pudo en ese país pequeño, ¿cómo no vas a poder? ¿Cómo tú no vas a poder hacer lo mismo? Máximo que el presidente Bukele se lo restriegue en su cara. En este 2025, en la reunión que tuvo con los empresarios, le restregó en su cara a todos los mandatarios que no están haciendo nada por pacificar sus países de la delincuencia. Así de fácil. Y mire usted cómo se lo decía la Asamblea Legislativa de allá del Ecuador, cómo le reclaman al presidente Daniel Noboa su incompetitividad y su poco trabajo para solucionar los problemas de su país. Son hechos, así nada más. Aquí todas las personas que sabemos de derecho, procedimiento parlamentario, conocemos claramente que no está en manos de la Asamblea la cooperación internacional, sino que es algo de la voluntad del Ejecutivo. Yo sí quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué se viene a pedir esto en este año, cuando bien se podía haber pedido el apoyo internacional desde el día 1? ¿Por qué? Aquí vamos a hacer una pausa, porque el presidente Daniel Noboa se considera incapaz. Fíjense, que un presidente de una nación se considere incapaz de resolver los problemas internos de su país, cosa contrario que ha hecho el presidente Bukele, de no permitir injerencia de otros países. Allá en Ecuador, la gente, como ven que su gobierno no puede hacer nada, está desesperada y le está diciendo a los gobiernos internacionales, por favor, ayúdennos, no podemos más con la delincuencia que hay en nuestro país. En llamas, Ecuador, en llamas. Están con el agua hasta el cuello de la delincuencia, están tratando de salir, todos los ciudadanos no hayan qué hacer y en su desesperación están pidiendo ayuda internacional. Y parece ser que el presidente también está de acuerdo en eso. Cuando un presidente ya pide ayuda en cuanto a políticas internas de su país, es porque su trabajo no ha sido eficiente. El Salvador no le pidió ayuda a ningún país, le pidió injerencia el presidente a ningún país. Es más, dijo, El Salvador es un país soberano. Esas fueron las palabras que dijo el presidente Bukele. Jamás permitiría el presidente Bukele la inserción de militares de otro país para que fueran a pacificar El Salvador. Solito se amarró los pantalones mi presidente y arre, adelante. Pero en Ecuador no pasa lo mismo, la gente está tan desesperada que ya está pidiendo ayuda internacional. Recién. ¿Por qué recién? ¿Por qué después de que se han muerto tantos niños en estos enfrentamientos? Personas inocentes que han estado en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, que no tenían nada que ver en este cruce de balas entre estos grupos de delincuencia organizada, que lo que están haciendo es matarse entre ellos porque lo que quieren es luchar por tener mayores espacios por temas de microtráfico, tráfico, las mismas vacunas. Por eso se están atacando los unos entre otros. Pero se ha visto que se ha derramado sangre inocente porque lastimosamente ha habido personas que el destino les ha puesto en un lugar donde
han recibido una bala o varias balas. Y es una situación muy lamentable, pero es la realidad. Aprobémosle el exhorto para ver qué hace. Y espero que no salga a decir, soy chiquito, bebé, es que estoy poquito tiempo. Esperemos. Porque el país necesita un estadista que no salga a inventarse pretextos de que supuestamente es esta Asamblea Nacional la que no le ha dejado gobernar. Les voy a hacer una pregunta, pero de verdad quiero que me respondan, compañeros. Y escuchen esto, todos los decretos que le ha aprobado la Asamblea Legislativa, y dicen los ecuatorianos que nada se ha hecho de esto que les ha pedido el presidente. Les está pidiendo el presidente Noboa un exhorto para que otros países puedan intervenir en Ecuador para pacificar el país. Eso es lo que le van a firmar la Asamblea Legislativa. Le aprobamos la primera ley económica urgente, la ley de generación de empleo y reactivación económica, que era donde él quería perdonarse los impuestos que le debe al SRI, ¿sí o no? Sí. ¿Reactivó la economía la personita? No, ya. Porque una cosa es aprobar la ley y otra cosa es que ejecute a través de políticas públicas y que se vean resultados en la sociedad, ¿verdad? Se le aprobó la ley no más apagones 1, ¿sí o no? Sí. ¿Hubo apagones, sí o no? Sí. Hubo apagones. Le aprobamos la ley no más apagones 2 y nos ofreció que iban a bajar los apagones, pero continuaron los apagones, ¿sí o no? Sí, sí, también. Le aprobamos la ley de fomento al turismo, ¿sí o no, compañeros? Sí. ¿Y ha mejorado el turismo? Entonces no depende de esta Asamblea Nacional. Necesitamos que el país salga adelante y no queremos más pretextos, chiquitín. Por favor, no le demos pretextos. Eso quería hablarles a mis compañeros de trabajo en esta Asamblea Nacional, para darle la gobernabilidad. No que la personita exija la brava, porque el respeto no se exige, se lo gana, sino porque el país sí se lo merece y sí se lo ha ganado y también lo exige. Muchísimas gracias. El respeto no se exige, el respeto se gana, dice el presidente Bukele. Se ha ganado el respeto. Ahí le sacaron una camándula al señor Daniel Noboa de cosas que ha prometido, que se le han dado y que no ha cumplido. También le llaman chiquitín el respeto que ha perdido este personaje dentro de la Asamblea Legislativa, especialmente. Ya nadie lo respeta. Para que le digan un sobrenombre en la Asamblea Legislativa, que no lo llamen por su nombre, para que en su cara le digan, te aprobamos esto, te aprobamos esto, te aprobamos esto, y de eso, ni sus Mauser, no nos ayudaste en nada. Ya no queremos estar contigo. Esto es a raíz de lo que ha dicho el presidente Bukele. Ha sido una revolución constantemente allá en Ecuador, porque de hecho sale un policía encapuchado, que ya lo vamos a poner, diciéndole que quiere el método Bukele, que con el método Bukele se acabaría todo. Pero ahorita te voy a mostrar cómo el señor Daniel Noboa no quiere o no pretende utilizar el método Bukele, y él dice que va a respetar los derechos humanos. Habla de las cifras de cómo se ha reducido o se ha mejorado la seguridad. Se hacen comparaciones. Se habla de El Salvador, se habla del presidente Bukele. El Salvador es un país muy diferente de Ecuador. Y usted hizo énfasis muy importante en el decreto en el que decía se deben respetar los derechos humanos. Correcto. Y además de eso reconoce que este es un fenómeno interno de Ecuador el que está enfrentando estos grupos. ¿Cómo va a ser para consolidar este avance y para garantizar la seguridad? Sí, acá en el Ecuador nosotros tenemos que hacerlo de la manera ecuatoriana y es un problema también muy particular. Es un problema serio que se ha
vuelto grave con el tiempo por las características del Ecuador. El Ecuador es un país dolarizado, el Ecuador es un país que tiene el tercer puerto más importante de Latinoamérica, después de Santos y después de Manzanillo, es el puerto de Guayaquil, en volumen de carga contenedorizada. Asimismo, es un país muy rico en recursos, en producción de alimentos, y nosotros, dentro de todas estas características particulares del país, tenemos que darle una solución acorde al país. Los derechos humanos, dentro de nuestro mismo decreto, lo determinamos como una prioridad. Otra cosa, que la solución sea democrática. El decreto, sí, entonces, por más que era total potestad del Ejecutivo, nosotros le solicitamos a la Asamblea, así mismo como a la Corte Nacional, que se pronuncie sobre eso y que voten sobre eso. Por unanimidad, la Asamblea apoyó el decreto, por unanimidad, la Corte Nacional también apoyó el decreto. Eso significa que por primera vez en muchísimo tiempo los tres poderes del Estado están unidos para esta lucha, esta guerra contra el narcoterrorismo. Él mismo dice que la Asamblea Legislativa ha colaborado absolutamente en todo, pero los cambios no se han visto en el país. Dice, vamos a respetar los derechos humanos, como que dice, en El Salvador pues no lo respetaron, ahí no respetaron los derechos humanos. Y aquí le pregunta algo muy específico el entrevistador, le dice que si le molesta que lo comparen con el presidente Bukele. La verdad, ni deberían, ¿eh? El presidente Bukele está muy por encima de este señor, a kilómetros, a 1000 kilómetros de distancia, o a más quizás, de este señor. Ni siquiera vale la comparación que hace este señor, pero vea usted su reacción. La construcción de megacárceles, un problema de poder tener a quienes están generando este delito. Se compara con el modelo de El Salvador. ¿Le molesta que lo comparen con el modelo de El Salvador? ¿Le molesta que vivan citando a Nayib Bukele? Estoy feliz y enojado. No, no me molesta. Solo los invito a que vean la historia del Ecuador y la realidad del Ecuador. El Ecuador también es un país diferente, un país multicultural. No estamos hablando de megacárceles, estamos hablando de cárceles de máxima seguridad. Estamos hablando de soluciones integrales dentro del sistema carcelario, lo cual es diferente a simplemente decir que vamos a hacer una megacárcel. Si ya llegaste hasta aquí y no has dejado tu like, déjame tu like. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal. Muy buena información que te traigo en Bukelianos. Déjame tus comentarios, me interesa mucho saber qué piensas si este señor Noboa, piensas que él va a quedar como presidente para el siguiente periodo en Ecuador, piensas que ha hecho las cosas mal, que ha hecho las cosas bien. Si eres de Ecuador, dime cómo está haciendo las cosas el señor Noboa. Muchísimas gracias a los que me van a dejar su comentario. Voy a estar muy pendiente de ellos. Así que vamos dejando el comentario. ¿Qué es lo que piensas de este presidente que allá en la Asamblea Legislativa de su país le llaman chiquitín? También, esto acá no es que se inventó en El Salvador. El sistema carcelario, el sistema de máxima seguridad, viene de México, viene también de épocas pasadas en Tailandia, en Singapur, de ahí en historia reciente en Colombia, de ahí en El Salvador y en el Ecuador. Y ha dicho usted algo clave, tiene que ser un proceso democrático. Así es. Yo fui elegido democráticamente. Yo estoy muy respetuoso de los procesos democráticos. Dice él que esto de las cárceles no viene de El Salvador, tratando de quitarle méritos a nuestro presidente de las cosas que ha hecho, como quien dice, ay, me están comparando con El Salvador, pero si esto viene de Singapur, esto viene de allá, de aquí, de otro lado, pero en estos tiempos, señor, en el 2025, el país que suena por todo el mundo es El Salvador y el presidente, el primer presidente con la mayor aprobación que hay hasta el día de hoy, se llama Nayib Armando Bukele. Así no le guste a usted que le digan en su país que el presidente Bukele está haciendo las cosas bien y que usted ha tratado de imitarlo y no ha podido ni siquiera llegar a la suela de los zapatos de mi presidente. Es fácil, señor Noboa, al grado, fíjese usted al grado que policías encapuchados le dicen que ponga el método Bukele y que se deje
de andar con tantas cosas. Buenas tardes, señor presidente. Mi respeto para usted como comandante en jefe del Estado ecuatoriano. Nosotros, la policía, estamos dispuestos a hacer la guerra a la delincuencia. Estamos hartos de los derechos humanos que nos protegen a esas ratas que nunca deberían haber existido. Denos la orden para sin piedad. Necesitamos amnistía para poder desaparecerlos. Que todos los asambleístas se sumen a esta guerra que tenemos todos aquí en el Ecuador. No somos cobardes. Tenemos la fuerza en nuestras manos y en el corazón. Por estas leyes ineptas que nos ha dejado Rafael Correa, un presidente inútil que es parte de los delincuentes. Estamos sufriendo hoy en día. Policía y Fuerzas Armadas tienen el valor suficiente para exterminar a estas bandas delictivas. Solo necesitamos el apoyo del Estado. Necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes para que la Policía y Fuerzas Armadas extermine sin piedad. Hoy es cuando no queremos ver más sangre derramada y un Estado en guerra. Active el plan Bukele y esto se terminará muy pronto. ¡Que viva el Ecuador! Y la policía siempre estará por encima de los delincuentes. Así es como están las cosas en el Ecuador. Se le hicieron de chivo los tamales al presidente Daniel Noboa por las palabras que dijo nuestro presidente allá en la reunión con los empresarios. Pero ¿qué culpa tiene el presidente de decir los avances y de cómo ahora El Salvador, de ser el país más peligroso del planeta, se ha convertido en uno de los países más seguros del mundo, en el cual los inversionistas, personas de todos los países, quieren invertir en el pulgarcito de América? Muchísimas gracias a los que vieron este video. Nuevamente, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal. Si no me has dejado tu like, déjame tu like. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los nuevos que se van suscribiendo y a aquellos que me van a dejar su comentario de qué piensan de cómo está gobernando el presidente Daniel Noboa el Ecuador y si piensan que se va a volver a reelegir o que al contrario va a perder las elecciones. Que Dios me los bendiga, cuídese mucho y salud. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen. No hacer lo que ustedes dicen, porque nosotros nunca vamos a ser como ustedes. A nosotros nos dieron una independencia. Vaya, aquí está. Usted ahora en adelante va a ser país, no colonia, no protectorado, ¿no? Aquí va a ser país. Déjenos que nos desarrollemos, cumpliendo la ley y respetando a la gente. Y algún día no vamos a ser nunca como Canadá, porque no tenemos ese territorio, pero vamos a ser en chiquito como Canadá. Y nuestra gente va a ser feliz y vamos a seguir siendo amigos como siempre hemos sido. Es decir, nosotros no queremos que ustedes nos den de comer siempre. Gracias, pues, pero nosotros queremos también poder comprar nuestra comida.